Pues hablamos hoy, María, del Día Mundial del Alzheimer y tenemos invitada en el estudio. Efectivamente, Mercedes se ha venido a la radio, gracias también a nuestra compañera Raquel Quiñones por este reportaje que también nos pone los pies en esta realidad. Día Mundial del Alzheimer, como decíamos en esta jornada, y se celebra además cada 21 de septiembre, en esta ocasión bajo el lema Integrando la Innovación, porque también se tiene que incorporar, propuesto por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional de Alzheimer. Está con nosotras Violeta García. García es psicóloga sanitaria. Violeta, buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por venir a la radio. Gracias a ustedes. Llevas más de 10 años trabajando, además, no sé si ya más de 10, ¿cuántos? Más o menos sí, ¿no? entre 10 años. Con personas con enfermedades neurodegenerativas, en concreto con el Alzheimer. ¿Qué te ha llamado la atención de estos sonidos que ha puesto nuestra compañera Raquel Quiñones? O me imagino que ya nada de lo que escuchas te sorprende, ¿no? Bueno, a mí me siguen emocionando mucho los relatos de las familias, ¿no? Que realmente son los protagonistas también junto con la persona que lo padece, y afortunadamente he visto en estos últimos 10 años cómo hay cada vez mayor conciencia también por los cuidados de estas personas que sustentan en la mayoría de las ocasiones pues el gran trabajo que hay detrás de cuidar a una persona con esta enfermedad. Entonces esa parte siempre me emociona y me encanta escuchar esos relatos, sobre todo de superación, ¿no? Y de historias tan potentes y tan importantes. Uh-huh. Porque estamos hablando del Alzheimer, de la enfermedad del olvido. Se dice, además, Violeta, que en el año 2050 la cifra actual puede llegar a duplicarse. Hay una gran preocupación incluso por parte de la población con respecto a esta enfermedad. Sí, totalmente. En los últimos años, pues por diversos factores, porque hay una mayor concienciación, por ese aumento de la esperanza de vida, por esa rápida detección de la enfermedad, hemos ido viendo cómo cada vez pues hay más personas que padecen esta enfermedad, pues por un cúmulo de circunstancias, como te comento, que han hecho que el futuro pues se dibuje de esa forma, ¿no? Y hay que poner especial atención por lo que comentabas, ¿no? Por esa gran cantidad de personas que pues sufrirán algún tipo de demencia o algún tipo de enfermedad neurodegenerativa. Uh-huh. Violeta, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo es ese primer impacto cuando se conoce la noticia de que nuestro familiar tiene Alzheimer? ¿Cómo se asimila al principio esa información tan complicada? Pues muchas veces las personas, el familiar, ha hecho un camino hasta llegar a ese diagnóstico, en muchas ocasiones un camino largo, porque muchas veces pues la persona pues confluye con otros síntomas que a lo mejor no hacen sospechar un deterioro cognitivo, sino que la persona está más retraída, puede sentirse menos conversadora, menos sociable de lo habitual, ¿no? Y muchas veces se confunde pues con un proceso depresivo o con un estado de ánimo más bajo, y muchas veces el enquistamiento unido con algún otro síntoma hace que al final pues se llegue a ese diagnóstico. Y al principio una de las primeras fases que se da en la familia sobre todo es paradójicamente cierto alivio por encontrar sobre todo lo que le pasa a su familiar, es decir, ponerle un nombre a lo que le pasa a su familiar, pues muchas veces da una sensación como, pues podemos decirlo así, de alivio, aunque sí es cierto que, como les decía, es un camino muy largo y también pueden confluir pues sensaciones sobre todo también de no aceptación o un poco de buscar cómo paliar los primeros síntomas, ¿no? Uh-huh. Eso te iba a preguntar, quizás también ahí al principio imaginamos que en un primer momento se habrán dado muchos casos como también de negación, ¿no? De una realidad hasta que se asume, porque luego también es verdad que la realidad se impone, ¿no? Cuando llega esta enfermedad a una familia y no queda otra que empezar a convivir con ella y adoptar medidas cuanto antes, ¿no? Totalmente, al principio esa familia muchas veces pues está, como es lógico y normal, negando las circunstancias en la mayoría de los casos, y pues desgraciadamente el cúmulo de circunstancias que van pues al ser una enfermedad neurodegenerativa sumando a ese declive, pues muchas veces hace que también la persona vaya aceptando de forma progresiva la situación y aceptando pues que su familiar realmente convive con una enfermedad tan larga en la mayoría de los casos. Uh-huh. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, y yo te quería comentar, ¿no? Porque hablando y investigando un poco sobre este tema, también te das cuenta de la importancia de las asociaciones, ¿no? Donde no solo para el enfermo, sino el apoyo que encuentran en las familias. Por eso es importante, ¿no? Acudir, porque además te pueden explicar, pues, cuál es el recorrido, cuáles son los recursos que dispones, ¿no? Totalmente, el movimiento asociativo juega un papel fundamental, sobre todo porque muchas de esas asociaciones las construyen las voces de la experiencia. Esas asociaciones normalmente están formadas por familiares de personas que han vivido circunstancias parecidas y en muchas ocasiones pues las personas ven un arrope en esas asociaciones por eso mismo, porque son conocedoras de la situación en primera persona. En muchas de ellas pues hay un equipo de trabajo muy significativo, sobre todo para trabajar con la persona y con el familiar, ¿no? Grupos de apoyo, programas de estimulación cognitiva, un poco sensibilizaciones también, pues charlas y formaciones orientadas a crear conciencia y a ayudar a la persona a ese viaje, porque realmente es un viaje, realmente la enfermedad de Alzheimer no es una enfermedad que sea de corta duración, sino que la mayoría de las ocasiones pues es una enfermedad de larga duración y es muy importante rodearse pues de esas asociaciones, de esos recursos que están a la mano de todos y que pueden ayudar muchísimo a la persona y al familiar que está detrás. Ujú. Porque Violeta, antes te preguntaba por los familiares, pero claro, la persona que recibe en primera persona el diagnóstico también sabe a lo que se enfrenta y debe ser muy duro también ¿no? Para ella o para él. Totalmente, aquí el acompañamiento psicológico en esas primeras etapas es fundamental, sobre todo para trabajar mucho con la persona afectada. Es decir, nosotros nos ponemos bueno, yo siempre intento ponerme en la situación cuando recibo un paciente de lo duro que tiene que ser que te den ese diagnóstico, pues con algunos despistes o algunos problemas de orientación, pero que realmente con conciencia del ser, ¿no? Entonces, realmente hay un proceso también psicológico de acompañamiento muy importante. Yo siempre recomiendo sobre todo hacerlo de forma conjunta, familiar y persona afectada, porque al final no podemos verlo separado, ¿no? El familiar está sufriendo por ese diagnóstico, pero como bien decía, el que acaba de recibirlo también, ¿no? Y hay también un proceso de negación o de aceptación y como bien decía antes la doctora, no curativo, me refiero, no hay una cura para eso. Entonces también esa parte pues es muy dolorosa y hay que sobre todo darle pues especial atención a la salud mental, ¿no? Muchísima, porque también el estado anímico es clave, ¿no? Para poder afrontarlo. Hablamos de la negación. También es importante que la familia asuma cuanto antes esta realidad y se deje ayudar, ¿no? Cuanto antes, porque también el compartir, el escuchar otras experiencias a la hora de abordar este problema, esta enfermedad, es importante, es clave, ¿no? De cara por lo menos a tener una mejor actitud, ¿no? Cuando llega el Alzheimer. Totalmente. Creo que el poder trabajar en red y sobre todo en esos grupos de apoyo que pueden recibir las familias es importantísimo. Muchas familias al principio no se ven identificadas con esos grupos, sienten cierto rechazo y luego cuando comienzan a acudir a las terapias grupales muchas veces se me han dado los casos de que te dicen qué pena no haber venido antes porque si hubiese sabido las consecuencias positivas que esto me iba a llevar, pues hubiese empezado antes. Pero al final es también un proceso, ¿no? El que esa persona acepte y asuma el poder dejarse ayudar. En la mayoría de las ocasiones, pues al principio cuesta bastante, pero luego hay una respuesta muy significativamente positiva a la hora de aceptar consejos, de dejarse ayudar y de ir pues poco a poco trabajando, porque al final hay que hacerlo de poco en poco, esa nueva pues situación, ¿no? Además que dan claves, ¿no? De cómo tratar al enfermo según la etapa de la enfermedad, que muchas veces uno no sabe, ¿no? Si ha metido la pata, si lo ha dicho de una manera, si lo ha dicho de otra, ¿no? Totalmente, son una serie de puntos, una serie de pautas y además la enfermedad de Alzheimer en cada persona pues debuta de una forma diferente, ¿no? Entonces realmente la persona, el familiar cuando recibe la noticia curiosea mucho en internet, pues al final
está muy bien completar ese conocimiento, pero son el grupo de apoyo muchas veces el que le va a dar pistas oye, a mí me funcionó esto, mi padre empezó no tanto con problemas de memoria, sino con problemas de orientación, esto me funcionó, pruébalo en casa, a mí me pasó esta circunstancia, vamos a ponerla en práctica y al final es como la persona se siente pues mucho mejor con el tiempo, ¿no? Ujú. Violeta, ¿hay algún consejo para los oyentes cuando, pues no sé, tienen un conocido, no ya tanto un familiar, que ya tal vez ahí tienen más herramientas, pero si se cruzan con algún conocido que saben que tiene Alzheimer, ¿cómo actuar? ¿Qué frases no se deben decir? Mm, ¿Cómo, no? Tratar adecuadamente a la persona sin que le hagamos daño sin querer. Porque muchas veces dice, no te acuerdas de que, ¿no? Ese tipo de frases que pueden ser muy, muy dolorosas. Totalmente. A mí una de los consejos que siempre doy a los familiares y a los conocidos es intentar pensar que la persona todavía está aquí. Es decir, la persona tiene una identidad y también ponernos en la piel de esa persona. ¿Cómo nos gustaría a nosotros que nos tratasen si realmente estamos sufriendo pues esos despistes, esas situaciones de confusión, ¿no? El pensar que la persona todavía está aquí, como dice el libro de John Seisel, ayuda mucho a dignificar a la persona y al final pues a evitar meter la pata con pues comentarios del estilo, oye, lo veo muy bien, no se le nota nada o cositas de este estilo que al final pues la persona las escucha y le duele. ¿Qué mejor forma de tratar a una persona intentando pensar que todavía está aquí y apoyándola en aquellas cosas que realmente pues sí necesite un apoyo, ¿no? Sí, porque a veces los familiares nos empeñamos en que impere la lógica cuando llega esta enfermedad, pero también es importante que también entendamos que hay un momento en el que la lógica no es lo que impera también es la empatía y el entender el proceso en el que está el enfermo y no tratar de decirle que algo es blanco cuando es blanco, porque si ese enfermo lo ve negro, de nada sirve convencerle de lo contrario, ¿no? Totalmente, no nos sirve de nada, nos lleva a sensaciones frustrantes a nosotros como familiares y a ellos al final de tristeza. Es decir, vamos a ir poniendo los apoyos necesarios para ponérselo fácil a esa persona, pero también a nosotros. Es decir, vamos a ir construyendo a medida que la enfermedad va avanzando. Es decir, si ahora en este punto en el que se encuentra mi padre, pues no es capaz de manejar algunas de las cosas de la vida diaria que antes hacía, vamos a analizar qué cosas no funcionan, vamos a poner apoyo para poder hacerle frente y vamos a acompañarlo. No vamos a imponer o no vamos a quitar una tarea con la que él pues podía haber estado familiarizado durante toda su vida. Es decir, vamos a ir poniendo los apoyos a medida que va avanzando la enfermedad. Importantísimo también, entendemos en este proceso de apoyo y de entendimiento de la enfermedad y de evolución de la misma, como bien decíamos antes, esto va superándose diferentes etapas que por desgracia no se superan, son distintos estadios en los que vamos entrando, en los que va entrando la persona enferma y sus familiares, pero también es importante que más allá del apoyo psicológico, las familias sepan que pueden recibir otro tipo de apoyo, que estamos hablando de personas dependientes. Totalmente, creo que el trabajo ha de ser multidisciplinar por parte de los trabajadoras sociales que muchas veces pues ayudan a poder optar a determinadas ayudas, como pueden ser la ley de dependencia, como pueden ser ayudas más municipales, también un trabajo físico es muy importante, la terapia ocupacional, la fisioterapia para mejorar un poco esas condiciones pues asociadas a la enfermedad que pueden estar siendo dañadas y muchas veces también el trabajar en red ayuda muchísimo a poder paliar o a ralentizar el impacto que puede tener la enfermedad. Es decir, es una enfermedad que no tiene cura y es progresiva, pero bueno, vamos a intentar ir trabajando en todos los pasos que van sucediendo a la enfermedad desde un enfoque multidisciplinar, ¿no? Pues un equipo de fisioterapia, trabajo social, terapeutas ocupacionales, psicólogos, al final es la forma de poder hacerlo de forma correcta, ¿no? Porque si hay noticias esperanzadoras con respecto a la cura, aunque tenemos que ser pacientes todavía un poquito. Totalmente, afortunadamente han salido bastantes investigaciones, algunas todavía muy verdes, que trabajan para poder dar respuesta a
esta enfermedad que padecen tantas personas y que al final, por lo que decíamos antes, por ese aumento de la esperanza de vida, por esa toma de conciencia, por esa detección precoz, va a ser una realidad que hay que hacer frente como sociedad, ¿no? Para poder solucionar un problema que ya no es a futuro, casi que ya es a presente. Desde luego, por eso es importante que en días como hoy, pero siempre, abordemos esta enfermedad, el Alzheimer, por su alta incidencia, la enfermedad del olvido, pero también por lo que supone desde el punto de vista de los cuidados familiares y de la figura del cuidador. Importante dignificar la figura del enfermo, mucho, pero también ese apoyo que debe recibir la familia, que se convierte en el principal pilar de la persona que padece el Alzheimer. Violeta García es psicóloga sanitaria, como decíamos, lleva más de 10 años trabajando con personas con enfermedades neurodegenerativas, en concreto, como bien decimos hoy, el Alzheimer. Violeta, muchas gracias por venir a la radio. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Violeta. Y gracias también a Raquel Quiñones, que nos ha traído esos testimonios que nos ponían en situación de una enfermedad, Raquel, que a todos nos conmueve, ¿verdad? Porque como dicen las estadísticas, todos prácticamente tenemos algún familiar o algún conocido que o tiene Alzheimer o lo ha padecido, ¿no? Sí, es una de las mayores preocupaciones. Detrás del cáncer es la enfermedad que más preocupa. Gracias, Raquel, buen día. Hasta luego. Como su pelo recogida se quedó en los 50, abrazada a una herida. Ese recuerdo que distante evoca escenas ya perdidas. Procesos productivos y un sistema de vida en un entorno rural y marino únicos. Descubre el producto Kilómetro Cero de Santa Cruz a través del trabajo de multitud de productores volcados en brindarnos lo mejor de nuestra tierra. Auténticos productos Kilómetro Cero, traídos desde Anaga para su restauración y mercadillos. Iniciativa del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife vinculada al proyecto DUSI Anaga en el Corazón. Financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.